en diarios como competencia del que mencionaba el Mercurio. La tercera, que tiene también un rostro ideológico, como tiene el Mercurio, pero un rostro muy, muy fuerte en tanto lo económico. Entonces, para ellos no les importa destrozar la imagen económica del presidente de derecha que ahora tenemos, que es Piñera, respecto a sus casos de corrupción en sus empresas, pero no respecto a otros casos de corrupción ligados a los mismos dueños del diario y ligados a los patrocinantes, o sea, a los que anuncian y que pagan la noticia por esa compra de lectores. Entonces, la pregunta es simple y casi, no sé qué, esto que a mí me parece amoral, aético y antiético y hasta morboso, que justamente esta imagen de un capitalismo que se muestra como en una libertad, pero que no más que esconde que esa libertad no es más que expresa una libertad de empresa, como tú decías. Totalmente de acuerdo con el ejemplo del Mercurio, muy conocido evidentemente, sobre todo para las personas digamos, de mi generación, ¿no? Evidentemente que recuerdan muy bien aquel 11 de septiembre. Quizá para las nuevas generaciones el 11 de septiembre es el del 2001, para nosotros es el del 73, el golpe de Estado, en el que el grupo del Mercurio, tuvo una importancia capital, creando el caldo de cultivo que permitió y favoreció el golpe de Estado. No es el único caso, si me permiten, también ocurrió en Nicaragua. En Nicaragua, donde los sandinistas, como saben, conquistaron el poder por las armas en 1979, pero no instauraron un régimen unipartidista, sino que restablecieron la democracia, donde había elecciones. Un periódico que también dominaba la vida pública y que pertenecía a la oligarquía local, se llamaba La Prensa, condujo el mismo tipo de campaña que el Mercurio y consiguió que en 1989, efectivamente, en contra de todas las realidades, una parte del electorado mayoritaria votase contra los sandinistas, que perdieron el poder en base a campañas de difamaciones, de mentiras técnicamente falsas, ¿no? Entonces, existen casos de golpes mediáticos, pero no, digamos, de la era actual, en que no se trata de un periódico de prensa escrita, se trata de un conglomerado, primero, de todos los periódicos, todas las televisiones y todas las radios, los medios dominantes conjuntos, que fue lo que pasó en el 2002. Segundo, sobre la televisión pública y los anunciantes, perfectamente, tiene usted perfectamente razón, y se podrían multiplicar los ejemplos en la medida en que cuando un servicio público de información, digamos, en vez de ser subvencionado por el Estado, como es su obligación, ¿con qué misión? Con la misión de crear precisamente un contrapeso a la información privada. Repito, no estoy hablando de órgano gubernamental, sino en el sentido que podemos dar, que se cita a menudo a la BBC, y la BBC no está exenta de errores en ese sentido, pero bueno, hay también muchos casos de ese tipo de ejemplo que usted ha dado, la influencia que puede tener un anunciante o un grupo de anunciantes en el contenido mismo de la información difundida por un servicio público de información. ¿Por qué? Esencialmente porque al no ser subvencionado por el Estado, ese servicio público vive de la publicidad privada y el anunciante ejerce ahí su influencia como en otros sectores. Normalmente no debería, pero la realidad es que sí lo ejerce. Entonces, lo que se ha desarrollado, lo que se exige, lo que se pide, es que en los medios públicos de información no haya
publicidad. En definitiva, la sociedad tiene derecho a también tener espacios de comunicación libres de publicidad. La publicidad es la propaganda, en el sentido ideológico, del mercado. Y tenemos derecho como ciudadanos a tener espacios sin propaganda. Ahora, esto, por ejemplo, y paradójicamente, lo ha realizado un gobierno de derechas en Francia, que ha impuesto que los canales de televisión ahora se han admitido en España también. Y, bueno, sería demasiado largo desarrollarlo aquí, pero lo ha hecho en un contexto de crisis en el que de lo que se trata es de transferir los anunciantes que están en el sector público, transferirlos al sector privado, para que el sector privado gane más dinero. Mientras que el Estado, el gobierno, pasa a controlar los medios del Estado. ¿Entienden? No lo voy a desarrollar. Termino con una reflexión, que es sobre la censura. Porque usted lo que acaba de señalar es un caso de censura mediante los anunciantes. Lo que quiero atraer la atención de ustedes sobre el fenómeno de la censura. Nosotros pensamos, en general, que la censura es un mecanismo ligado esencialmente al poder autoritario y que se traduce por amputaciones o por supresiones, es decir, por cortes de elementos que en definitiva van a ser, excluidos, suprimidos por voluntad autoritaria de un gobierno fuerte, ¿verdad? Es decir, lo que ejercen las dictaduras. Y asociamos en general asociamos la idea de censura a poder autoritario. La cuestión es más difícil si queremos asociar el mecanismo de la censura y el poder democrático. Porque por definición, en una democracia no debería de haber censura. Entonces la pregunta es, porque usted acaba de citar un caso de censura en democracia, ¿verdad? Y un caso que además no ha sido denunciado. La cuestión entonces es, ¿la censura es un mecanismo característico de una sociedad, digamos, administrada de manera autoritaria? ¿O en realidad es un mecanismo que funciona de manera diferente, pero permanente, según se trate de un régimen autoritario o de un régimen democrático? La respuesta efectivamente es esa. En un régimen autoritario o dictatorial, la censura consiste en suprimir, en amputar. Bien. Y en un régimen democrático, ¿cómo funciona la censura? Para que no nos demos cuenta. En realidad no funciona mediante la amputación. Funciona mediante la sobrealimentación de información. Es decir, nos atragantan de información, nos saturan de información, nos dan una especie de sobreinformación, y mientras yo digiero o acepto esa información, no me doy cuenta de la información que no me están dando. Quería preguntarle a propósito de este movimiento de España y de la primavera árabe y de los estudiantes chilenos que están empezando a ir a la calle nuevamente. ¿Quién hará posible, digamos, que esto tenga sustentabilidad? Porque si hay algo que es importante hoy día reconocer, es que la habilidad del capitalismo es mucho más superior que la que había cuando yo era joven como ustedes. Son mucho más hábiles, tienen más instrumentos. Y quiero llevarlos a una reflexión, junto con los que nos han ayudado a reflexionar. Volví hace un par de semanas de Chile, después de haber estado ya 2 meses y medio, conversando con muchachos, porque me encanta conversar con muchachos, más que con la gente de mi edad. Y les preguntaba, porque allá en Chile, la mitad de la gente que puede votar está fuera del sistema. No están inscritos. Ya no se tiene que inscribir uno personalmente. Y es la forma de protestar contra algo que no les gusta. Pero no cambia nada. Y los chicos conversando
8 estudiantes de cine y 2 actores, porque estaban haciendo una película en la casa donde yo estaba viviendo. Les pregunté qué podrían hacer ellos para poder empujar esto para otro lado. ¿De qué manera? Porque en Chile, si hay una cosa trágica, es que el pueblo chileno, que vivió aquella dictadura, eligió a un representante de la dictadura ahora como presidente de nuestro país, voluntariamente. Voluntariamente. Y eso es trágico, ¿por qué? Porque el muchacho no se ha dado cuenta qué es lo que está pasando. Y los medios que explicaba bien el profesor Ramonet son extremadamente hábiles. Para que la sustentabilidad del movimiento de los jóvenes hoy día tenga validez de verla de aquí a 10 o a 15 años más, porque esto es un proceso de transición. En eso estoy claro. Yo sé que es muy probable que no vaya a ver lo que va a pasar. Aquí vamos a llegar. Estos chicos me daban una respuesta porque ya son estudiantes, pero ya están endeudados. Porque en Chile va a poder estudiar y endeudarse. No hay otra forma. Cualquier universidad va a eso. Los chicos llegaron a una conclusión después de horas de conversa de los buenos vinos, de que la única manera de poder apuntar por otro lado es quedarnos afuera del sistema. Y lo que me pregunta es, ¿qué es posible? ¿Cómo es posible poder trabajar para allá? ¿De qué manera los chicos no se incorporan? Porque al final de cuentas, si uno no compra, este sistema no funciona. ¿Estaremos dispuestos a hacerlo? ¿Es posible que los muchachos de ahora que están inundados de propaganda un día se descuelguen de este modelo? Porque es un modelo de consumo, endeudamiento, democracia y libertad, pero al final la democracia, para poder sustentarla, tenemos que entregar todos los días que necesita la libertad. La única manera de escudriñar en el futuro es partir de una certificación de lo que ocurre en el presente. El movimiento del 15 de mayo en España es un movimiento interclasista y generacionalmente connotado. Esto creo que es una descripción empírica difícil de discutir. No identifica necesariamente ni virtudes ni defectos. Para que ese movimiento trascienda sus fronteras actuales, es preciso que llegue a otras gentes, que atraiga a determinadas personas que hasta ahora, en el mejor de los casos, simplemente han mostrado su simpatía. Y es preciso, en singular, que alcance a la clase obrera. Digo que es preciso que la alcance porque doy por supuesto que la clase obrera no está ahí. ¿Y por qué no está ahí? Bueno, uno de los elementos centrales de respuesta recuerda la condición miserable de los 2 sindicatos mayoritarios en España, Comisiones Obreras y la UGT, que son pilares fundamentales del sistema que padecemos. Cuando tengo que hablar de esto, me viene siempre a la cabeza una frase que pronunció el entonces secretario general de Comisiones Obreras con ocasión de la guerra de Irak, cuando para explicar por qué su sindicato convocaba un paro de solo 15 minutos contra la guerra, adujo que de convocar un paro por más tiempo los empresarios no lo entenderían. Ojo con la frase. Vale que lo pensase, pero que se atreviese a verbalizarlo con tanta soltura quiere decir que había asumido que las reglas del juego las determinaban los empresarios. Y esta no es ninguna metáfora, es una expresión material de un proceso mental y político que conduce a eso. Bueno, en este escenario, ¿qué puede ocurrir? Yo me limito a formular 2 observaciones de cariz muy general, casi metafísico. Primera de ellas. En los circuitos en los que yo me muevo, hay 2 percepciones distintas en lo que respecta a nuestras posibilidades. La primera, que es escuetamente realista, dice: no nos queda más remedio que aguardar que llegue el momento del colapso, porque esa será la única manera de que buena parte de nuestros conciudadanos tomen nota de lo que está ocurriendo.